Bienvenidos a todos, bienvenidos. ¿Cómo se convierte la iglesia en un mundo tan variable, tan distinto, de tantas actividades? Pero al final es precisamente lo que tenemos que hacer. Nuestros pequeños son nuestro presente y nuestro mañana. Y sin ellos, la verdad que estaríamos limitándonos tremendamente. Y de eso necesito tratar este tema el día de hoy. Acompáñame. Hay un texto en 1 de Samuel, capítulo 17, versos 34 en adelante. Y algo que tiene que ver en relación con nosotros es cómo vivir vidas efectivas. Cómo caminar a lo largo de tiempos adversos siendo efectivos. Y es que nuestra efectividad no depende de las circunstancias. La efectividad es un resultado de una entrega de tiempo, de inversión, de esfuerzo, de fe, de valor, determinación. La efectividad es un resultado donde nos hemos preparado previamente a lo largo de todos los días bajo circunstancias como la de hoy, lluvia, viento, frío, y podemos tener la oportunidad de hacer que las cosas cambien. Y en cada esfera de nuestra vida necesitamos cómo ser efectivos. No estoy hablando del éxito porque en ocasiones lo relacionamos con dinero. Pero cuando podemos hablar de efectividad es cuando tenemos una perspectiva, una claridad, cuando tenemos una meta definida, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, y es donde aprendemos cómo implementar acciones para llegar a la meta con efectividad, para alcanzar la victoria. Tú y yo fuimos creados por Dios para alcanzar cosas grandes. No estamos hablando de motivación, estamos hablando de que Él ya colocó dentro de nosotros, de su naturaleza, que hace posible que aspiremos a cosas más grandes y no nos limitemos como resultado de mantener una postura en que en nuestro entorno parece limitarse, parece estar en crisis, pretendiendo que no se puede alcanzar mayores logros. La efectividad entonces es la decisión de mantenerte a pesar de y en contra de, y de alcanzar una nueva esfera donde puedes lograr lo que Dios tiene reservado para ti. Qué increíble que en ocasiones nosotros tenemos un ilimitado poder a nuestra disposición y no logramos ni siquiera clamar para que eso se convierta en parte de nuestra vida. Hemos estado tocando durante estos días uno de esos temas, que es cómo Dios prepara a sus siervos. Cómo Dios prepara a quienes han de estar dentro de su programa de servicio para ser personas efectivas. Dios no elige superdotados. Dios elige personas, mujeres como hombres, que tengan un corazón sensible, dispuesto para ser moldeado para una misión específica. Y cuando esto acontece, Él hace de personas ordinarias personas extraordinarias. Dios hace obras de las ordinarias, las convierte en extraordinarias. Y es lo que estamos hablando. Todos los hombres y mujeres que emergen en la Biblia como personajes que alcanzaron un nivel, una trascendencia, no fue por su habilidad, no fue por su talento, no fue a causa de su trasfondo ni cultural ni la posición económica. Todo fue el resultado de aceptar que en un tiempo y momento Dios les preparó para cuando llegara la ocasión pudieran decir sí o pudieran decir no. Y es donde tú y yo tenemos la libertad de elección. Dios siempre estará buscando cómo hacer de nosotros instrumentos para bendecir a otros, para tocar a otros, para llevar a otros libertad, para compartirles que el gran amor de Dios continúa tan vigente
que aún hasta el día de hoy tú y yo ya estamos por celebrar Navidad. Si no, ahí está el pesebre, ¿eh? Navidad no es una parte de nuestra vida simplemente como celebrar la independencia. La Navidad para ti y para mí debería ser el gran momento donde el amor de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Donde Dios tuvo cuidado para llevarnos de la oscuridad a la luz, para llevarnos a la gloria, a un destino eterno. Y eso es de lo que estamos hablando. Cómo Dios prepara, cómo Dios hace posible que las cosas sucedan. Aquí en ocasiones solo tenemos que decir que Dios nunca forzará a una persona a hacer lo que no está dispuesta a hacer. Pero en la soberanía de Dios, Él hace posible que todo suceda. Qué increíble que en nuestros tiempos actuales vivamos momentos difíciles. Bien, ¿cómo es que entonces vamos a hablar de un hombre llamado David? Un hombre que emerge en las páginas de la Biblia como uno de los grandes héroes de la fe, que escribió una gran cantidad de historias como resultado de permitir que Dios forjara en él un carácter específico. Un hombre que enfrentó cientos de batallas, un hombre que enfrentó la derrota, un hombre que experimentó el quebranto, el dolor, un hombre que se sintió desolado y donde el desánimo lo invadió. ¿Te das cuenta? Dios trata con personas tan normales como tú y como yo. Y este hombre llamado David es el resultado entonces de una gran cantidad de aspectos que forjaron su vida para llevarlo a una posición trascendente, debido a que Dios lo elige para ser el futuro rey de Israel. Un hombre que no inició en la cuna de reyes. Un hombre que aprendió a vivir cada día en soledad, bajo lluvia, bajo sol, en el campo como pastor de ovejas. Un hombre que tenía una fe poderosa para entender que donde quiera que él estuviera, Dios estaba con él. Un hombre que sabía que cualquiera que fuera su presente o su destino, estaba todo en las manos de Dios. Así que acompáñame a leer entonces estos versos que son de los más usuales, pero permíteme agregar antes cómo llevar la vida de David en unas cuantas líneas o en unas cuantas horas. Dios no preparó a David para que en un sermón pudiera ser contado, pero sí necesitamos extraer qué podemos aprender para nuestro tiempo actual. Recuerda, lo que la Biblia enseña no es historia, aunque son hechos comprobables, pero lo que está enseñando es cómo colocar esos principios bíblicos en nuestra vida de hoy para tener resultados similares. Si tú deseas tener una vida fructífera, una vida de efectividad, estos principios pueden ser aplicables en cualquier esfera donde te desenvuelvas. En el ámbito espiritual, en tu ámbito laboral, académico, en el ámbito familiar, donde tú te desenvuelvas. Estos principios son vitales si deseas ser una persona efectiva. Dios siempre está colocando sus planes y propósitos para llevar a todos aquellos que estén dispuestos a ser guiados por Él a vidas plenas, a vidas abundantes. Acompáñame para leer este verso, por favor. Te invito a ponernos de pie, porque vas a estar 2 horas sentado. No es cierto. No es verdad. Capítulo 17, versos 34 al 37. Y te voy a invitar, si me acompañas, para hacerlo de una manera compartida, donde tú y yo podamos interactuar a través de la lectura. Leeré el 34, por favor ustedes el 35, 1 y 1, hasta concluir en el 37 todos juntos, por favor. Verso 34 dice:
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso, está hablando de Goliat, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Gracias. Toma tu lugar, por favor. Dios tiene procesos distintos, como somos tan distintos tú y yo. Cada proceso es individual, es personal. Y eso es lo grato, porque Dios no utiliza una metodología de un denominador común para tratarnos a todos por igual, como si fuéramos una masa o una cantidad de números. Dios nos conoce por nombre, Dios sabe dónde estás, Dios conoce tus circunstancias, Dios conoce lo que te duele, Dios conoce hasta el número último de tus cabellos, y por lo tanto Él hará en esa medida un proceso específico. ¿Cómo es que Dios entonces prepara a los suyos? ¿Es una elección fuera de lugar? ¿Dios los elegirá por ser los más hábiles, los más capaces? ¿O Dios tendrá predilectos ya previamente seleccionados para llevarlos como campeones en el mundo o en la arena donde se desenvuelvan? No. Si algo necesitamos entender es que Dios no hace acepción de personas. Nunca. Y es ahí donde tú y yo tenemos ese acceso a lo que Dios puede llevarte a realizar. Pero ¿cómo es que se generan los líderes? Siempre estamos en la disyuntiva: ¿un líder nace o se hace? Y pudiéramos decir que pueden ser ambas en un momento determinado, pero el hecho de nacer líder no lo exime de los procesos ineludibles que debe enfrentar para llegar a alcanzar su potencial. Pero Dios prepara a personas ordinarias para labores extraordinarias. ¿Y cómo inicia todo? ¿Cómo es que inicia? Y puedo decirte que hay dos fuentes básicas. Y la primera es la que inicia en el hogar, lo que estaba mencionando Alexa. Donovan será lo que como padres estarán invirtiendo, instruyendo en él. Ese pequeño estará observando precisamente lo que los principios y convicciones de los padres propiciarán, porque será el modelo que él tendrá para seguir adelante. Así que una de las grandes características que requerimos reconocer es que un liderazgo no es el resultado de la casualidad, no es fortuito ni es improvisado. Eso inicia en el hogar, en el fundamento de los padres. Es justo ahí. Proverbios 22:6 dice: instruye al joven en su carrera. ¿Cuándo es la etapa? Todos los intelectuales en el ámbito de la enseñanza señalan que no es la adolescencia, no es la juventud, es precisamente la etapa primaria la que hace posible la comprensión, la aprehensión de esos valores, de esas convicciones, y entonces quedar grabados permanentemente en esos pequeños las cosas que van a ser trascendentes. Y como padres es importante instruir a los hijos no solamente en decir, sino en modelar esas verdades que deseamos que ellos tengan,
para convertirse en los futuros hombres y mujeres que serán de un alto impacto en nuestra sociedad, en la iglesia y en sus hogares. El cuidado de los padres es esencial para poder despertar a un futuro liderazgo, hablando en efectividad, en fe, en enseñanza, en características que pueden representar algo que tú ya casi ni yo conocemos: liderazgos efectivos, liderazgos trascendentes. Hoy la mayoría de los liderazgos que tenemos en cualquier ámbito lo asociamos con corrupción, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, el descuido en el hogar es lo que empezó. Tenemos que aprender. Pero hay otra manera en que Dios también está empezando a preparar a los suyos. Previamente, Dios había enviado al profeta, a Samuel, para llevarlo a la casa de Jesé. Aquí lo tenemos, si lo tienes, en el 16:13, allá a la vueltita donde estabas. Dios hace una comunicación muy clara y efectiva para mostrar cuál era el propósito que tenía reservado para un jovencito llamado David. Este hombre tenía 10 hijos, y cuando llega el profeta y ve a los primeros, dice: wow, corpulentos, guapos. No estoy hablando para las mujeres, pero es lo que el profeta vio: altos, güeros, pelos rubios, hermosos, muy bien dotados. Y cuando los vio el profeta, dice: este de seguro será el elegido por Dios. Pero transcurre, y de esta manera Dios le dice al profeta: no es así. De tal forma que al no encontrarse en el segmento del hogar, el profeta le dice al padre: oye, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, pero él está ya cuidando las ovejas, minimizando a ese jovencito. Cuando van por él, esto es lo que acontece. Acompáñame en el verso 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. ¿Qué estaba diciendo aquí? Dios, cuando llevó a este profeta y se derramó ese aceite sobre este jovencito, déjame decirte, aquí David estaba entre los 17 y 18 años de edad. Así que no hay problema para la edad. O estoy muy joven o estoy muy viejo, no estamos fuera de lugar. Cuando Dios elige, Dios lo hace. Y permíteme, a propósito, antes de continuar, el día de hoy nuestra hermana Julieta en Torreón está empezando la iglesia. Hoy se abrió por vez primera la iglesia. Estamos esperando en Dios que todas las cosas vengan. Así que recuerda para orar por Julieta Valenzuela. Hoy se abrió la iglesia. Al principio no había nadie, estábamos viendo, pero eso es el principio. Pero vamos adelante a este respecto. Bien, Dios hace una declaración en la familia a manera de elegir a este jovencito entre 17 y 18 años de edad para ser el futuro rey de Israel. Eso era lo que estaba significando, el futuro rey de Israel. Qué impactante. A veces nosotros elegimos líderes y los elegimos de acuerdo a sus talentos, capacidades, y evaluamos de acuerdo a sus resultados, y nuestra condición de análisis nos coloca bajo una directriz acorde a lo que esperamos. Pero cuando Dios elige, Dios lo elige de una manera contundente.
La elección divina es superior a la elección que humanamente nosotros realicemos. Este jovencito probablemente no alcanzó a comprender la trascendencia de ese llamado, pero entendió que el propósito de Dios no era permitirle estar toda la vida detrás de esas ovejas, sino que habría un destino, un futuro para este jovencito, pero que requería caminar acorde a los propósitos de Dios. Y mire, aquí todos tenemos un punto en común. A veces nosotros, tú y yo, que tenemos metas, tenemos propósitos, deseamos alcanzar cosas, a veces ponemos nuestros ojos únicamente en el destino al cual queremos alcanzar. Y el destino se vuelve nuestro pensamiento, nuestra esfera de actividades, pero olvidamos lo más importante: el viaje y las condiciones que implica llegar a ese destino. Ese es el punto. Y en ese viaje todas las cosas se van a suscitar, todas las condiciones van a ocurrir. Y es donde necesitamos aprender a tener valor, a tener fe, a tener determinación, a saber que si tenemos un destino específico debemos mantenernos firmes y fieles para llegar ahí. Lo voy a ilustrar de esta manera. Mi esposa y yo veníamos de Puerto Rico en un avión y llegamos a la ciudad de Dallas esperando tener la conexión para venirnos a la ciudad, a Guadalajara. Pero llegando a Dallas, repentinamente en la pizarra aparece vuelo cancelado. ¿Qué? Si mi destino era Guadalajara, no Dallas. Pero estando ahí te percatas que hay imponderantes que no están a tu alcance, que escapan de tu capacidad. Y es ahí de lo que estamos hablando. Así que lo que se pretendía hacer, una conexión simplemente para tomar 2 horas más y posteriormente llegar aquí por la noche, se convirtió en otro largo día en esa ciudad. Y esos son los imponderantes de tu viaje. Tu destino lo tienes muy claro y algunos lo colocan en palabras ahí en el espejo de donde se ven todos los días, otros en el refrigerador de su casa, otros lo tienen en un recordatorio: tú vas a ser el campeón, tú vas a ser el campeón. Todos los días lo tienen ahí. Pero se les olvida que en ese viaje suceden una gran cantidad de condicionantes que son en un momento dado aspectos dolorosos, críticos, confrontantes, que no forman parte de nuestro plan de viaje, pero que al final serán determinantes para alcanzar el destino que tanto necesitamos. ¿En dónde estás parado hoy? Es la pregunta. ¿Tienes muy claro el destino? ¿Tienes muy claro hacia dónde vas a llegar? Pero estás tal vez atorado en medio del aeropuerto entre el AIFA y entre el del DF. Tal vez tu vuelo se ha demorado, ¿cuánto? 1, 2, 3 horas, un día. ¿Y qué va a pasar en ese lapso de tiempo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo tomarlo? ¿Te va a amargar o te va a aportar elementos para ser más efectivo en tu liderazgo? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que estamos hablando. Vivimos en una sociedad que ama tanto y celebra tanto los éxitos y especialmente los instantáneos. Una sociedad que está buscando siempre velocidad sin invertir tiempo, esfuerzo, en buscar cómo superar las condiciones de su presente sin pagar ningún precio. Y esto está despojando a las personas de las más grandes lecciones que pueden aprender. Tu carácter está en riesgo. La velocidad con que hoy se celebran los logros, los éxitos, los matrimonios. Nos casamos en 3 meses. ¿Qué? O quiero ser un profesionista en 3 meses.
Voy a ser la persona más rica en un año. Y consideramos que ese tiempo es susceptible de permanecer sin alteraciones. Pero permíteme decirte, no hay atajos para llegar a ese destino. No existen. Mientras nosotros exaltemos al tiempo, a la rapidez como el medio para nosotros lograr llegar a ese destino, nos estamos limitando a nosotros mismos de ser las personas que deberíamos alcanzar, porque todos los elementos de ese viaje van a contribuir para propiciar, generar en nosotros ser más efectivos. Eso es lo que Dios hace. ¿Por qué? Este jovencito tenía en mente, hablando de David, 17, 18 años, cuando le dicen, tú vas a ser el futuro rey de Israel, que digo, ya la hice. ¿Dónde me siento? ¿Dónde llego? ¿Qué órdenes voy a dar? Y te das cuenta que cuando Dios da un llamado, no es inmediato. Va a transcurrir una enorme cantidad de tiempo, y ese estará determinado por las lecciones que aprendamos a lo largo del viaje. Lección no aprendida es repetida. Recuerda eso. Lección no aprendida es repetida. Como dijera Santa Ayana, el pueblo que no conoce su historia está condenado a volverla a repetir. ¿Qué lecciones? Y parte de la efectividad de una persona estará en relación con su madurez, con su estatura, con su capacidad. El tiempo o puede ser tu enemigo o puede ser tu socio para llegar al final. Nosotros estaremos determinando cada paso de nuestro viaje para saber si es el certero o desistimos de continuar en él. Uno de los grandes problemas que tú y yo tenemos es el tiempo. Como celebramos mucho los logros rápidos, pretendemos creer que el tiempo no tiene nada que ver con la formación de nuestra vida. Pero debo decirte, el tiempo es un recurso divino que no es renovable. Y nosotros necesitamos recordar el poder del tiempo. Vivimos en tiempo prestado. Vivimos en un tiempo que desconocemos cuándo llegará el momento de la factura. No sabemos cuándo ni cómo. Eso nos está velado. El tiempo es el momento en el cual las oportunidades se van a presentar y nosotros necesitamos determinar qué vamos a hacer en ese momento específico. Hoy tú estás escribiendo tu futuro. Tu futuro es el resultado de lo que hoy hacemos o dejemos de hacer. Nuestras oportunidades van a converger en la medida de tu capacidad, de tu disposición para permitir que Dios te lleve al destino que tú esperas. El tiempo no lo podemos alterar. El tiempo quedó atrás. El tiempo nunca podrá volver. ¿Y cuánto daríamos tú y yo por hacer volver el tiempo? ¿Cuánto daríamos? Y te lo puedo asegurar que aunque digas que no, ¿cómo no? Es innegable. Cuántos errores, cuántos fracasos, cuánto dolor. Y si pudiéramos tener la oportunidad de regresar ese tiempo, te aseguro que daríamos casi todo lo que tenemos para no volver a dañar y generar dolor como lo hicimos. Eso es algo normal. Pero entonces, ¿cómo Dios prepara a sus siervos? Qué tremendo. Ahora, estamos hablando de efectividad. Esto no quiere decir que todos ustedes van a ser pastores. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que en la esfera donde tú te desenvuelves, en el lugar donde Dios te ubica, es justo ahí
donde puedes desempeñar y desarrollar esta gran capacidad de alentar a otras personas, de nutrir y fortalecer su fe, para llevarles a hacer lo que sin esa ayuda no pudieran haber logrado. Eso es lo que estamos hablando. Yo sé que a otros Dios les está hablando aquí desde hace tiempo para llevarlos a posiciones de liderazgo. ¿Dónde, cuándo? Esa es disposición de Dios. Pero es imprescindible prepararnos para llegar a la meta. Un líder no es asunto de algo fortuito. Un líder no es el resultado de la casualidad. Un liderazgo no se sustenta en favoritismos. Un liderazgo es un resultado de una ardua labor de inversión, donde el trabajo, el tiempo, los retos, los riesgos, las lágrimas, la soledad, todos estos elementos intervienen para forjar, para formar el carácter de una persona que va a alcanzar esa posición. Así que este jovencito a los 18 años no podía ser rey de Israel. ¿Qué tendría necesidad? ¿Qué cosas habría para seguir adelante? Wow. David estaba en la línea de tener claramente ya un destino definido por Dios. Pero ¿qué iba a acontecer antes de llegar ahí? Es donde entran todos estos imponderantes del viaje, los procesos. Qué difíciles son. Procesos que son ineludibles. La meta más alta en los planes de Dios para ti y para mí no es llevarnos al éxito. No es hacer de nosotros personas famosas. No es prosperar todo lo que hagamos. La prioridad de Dios es forjar nuestro carácter. Esa es la prioridad. Porque el carácter es la identidad de cada persona. Es distinta a la reputación. Porque la reputación es la perspectiva que las personas tienen de lo que yo soy. Lo que imaginan que soy. Lo que ven externamente es lo que ellos pueden deducir de lo que soy. Pero el carácter es la esencia real de lo que interna y externamente soy. Y ese es el propósito. Y para forjar el carácter se requieren una gran cantidad de condicionantes. David, por ejemplo, fue despreciado por sus hermanos. Wow. Siempre en el ámbito del hogar, de la familia, surgen condiciones. Eso mismo le pasó a José, el soñador, ¿recuerdas? José también fue minimizado por sus hermanos, desechado por ellos, de tal manera que lo vendieron y lo dieron por esclavo. Y en el caso de David no fue la excepción. David fue rechazado. Y quizá el no haber sido elegidos ellos para ser los futuros reyes de Israel, eso propició tal vez la envidia, el rechazo. Pero David aprendió cómo mantenerse fiel en medio de ese rechazo. Él guardó su corazón. No abrió la puerta a la amargura. Qué difícil. Pero fue su decisión. Es como hoy. No podemos impedir que llueva. ¿O sí? No, pero sí puedes impedir mojarte. ¿Verdad? Qué sencillo. A veces las condiciones de nuestro entorno tienden a llevarnos a ser impregnados por esa misma atmósfera y podemos decir, me amargué, estoy enojado, tengo odio. Pero David se abstuvo de abrir una puerta de la cual no podría cerrar nunca. Y él decidió no compartir
el dolor que sus hermanos estaban generando. Este es uno de los procesos que vivimos. Yo tenía un maestro en la facultad de arquitectura. Cada vez que le llevábamos un proyecto, y estás hablando de un proyecto donde ya estabas sin dormir una semana, de haber presentado toda la planería, maquetas, todo. Y llegaba el momento en que este maestro las veía, observaba, sacaba sus análisis y repentinamente ponía una tremenda X en todos los planos. ¡Ah! Y yo sí tenía que decirle, pero ¿por qué? Lo que está mal, póngale una X pequeña. ¿Por qué me tiene que volver a hacer todo cuando es una pequeña cosa? Y él siempre era así, rudo, duro. Y un buen día le pregunté por qué era así. ¿Por qué tenía que desquitarse con nosotros? Y él me dijo lo siguiente: esto es a lo que te vas a enfrentar en la vida real. Los clientes te van a desechar muchos de tus proyectos y debes aprender a no caer en el enojo, en el desánimo, sino entender que esto es para tu provecho. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Es como cuando mi papá nos daba 3. Bueno, nomás a mí, no sé a ustedes. Pero no nos decía por qué. Sabíamos que habíamos hecho mal y nos ponía 3. Pero qué diferencia hubiese sido la siguiente: mira, hijo, porque a mí fue el que más me quiso mi papá. Si mi papá me hubiera dicho, mira, hijo, te voy a poner no 3, 6, porque estas cosas no fueron correctas, y las hubiera entendido, probablemente ya nada más hubiera repetido la mitad de ellas. Esto es lo que sucede. Estos procesos donde Dios coloca a cada uno de nosotros, no es porque Dios esté molesto, no es porque no reunamos los requisitos, no es porque estamos ajenos a sus planes, no, es porque Él está supervisando cada paso de nuestro viaje para que se vaya cumpliendo acorde a su plan y pueda ser extraída las mejores lecciones para que tú y yo seamos efectivos el día de mañana. ¿Qué diferencia? Y vas a encontrar la mayoría de los salmos escritos por David. Y ha escrito desde el dolor hasta el triunfo. Ha declarado sus cantos de medianoche, donde la incertidumbre era presente, hasta cantos de gozo y de victoria total. ¿Qué procesos? ¿Qué momentos vivimos? Y eso es algo muy importante, porque de otra manera no haríamos lo siguiente. El tiempo nos va a ganar, pero quiero aprovecharlo al máximo. La escuela donde se preparan los líderes, los siervos, es aquí y ahora. Es en tu terreno, en tu ámbito, donde estás. Esa es la escuela que Dios está utilizando para forjar tu carácter, para depurarte, para extraer lo mejor de ti, para hacer como la plata, retirar toda impureza y hacerla más pura, porque esa pureza es la que le da el valor genuino a ese metal. Y es donde estás. La escuela donde nosotros nos desenvolvemos está en el plan educativo de Dios, en ese proceso formativo donde no nos agrada, pero es imprescindible para lograr el propósito al cual Dios nos ha llamado.
Tal vez tú seas ingeniera del hogar. De verdad. Una mamá es una ingeniera increíble. Una de las labores más tremendas es ser mamá. Yo no sé cómo hacen. Y menos con un marido como yo. Exigente, comelón. Y tener todo a la hora. Tener a los hijos muy bien, la casa limpia. O sea, ¿cómo le hacen? Así que si tú eres ingeniera del hogar, Dios está forjando tu vida, tu carácter para lo que el día de mañana será. Estás en un trabajo donde, perdón, donde no te sientes a gusto, donde, gracias preciosa, donde las personas no son las más agradables. Estás en la escuela. Gracias. Que tienes un exceso de trabajo y te desgasta bastante. Estás en el experimento para extraer lo mejor. ¿Sabes? No estamos acostumbrados a pagar un precio. Nos estamos acostumbrando, por el contrario, mientras más fácil y menos desgastante creemos que es mejor. Hace unos días mencioné que ¿qué comida preferías? ¿Si a las brasas, con leña o con gas? Ay, hermana, no me diga eso. Es que los procesos son los formativos. Y si desde niños no les enseñamos a nuestros hijos que esos procesos deben ser permanentes, el día de mañana van a crecer pretendiendo que la vida es tan fácil. Y cuando sean confrontados no van a tener recursos, herramientas, cómo hacer para superar los retos que van a vivir. Tú y yo no vamos a estar con ellos toda la vida. Tenemos que enseñarles a vivir sin nosotros. Wow, qué difícil se oyó. Lo voy a repetir. Tenemos que enseñarles a vivir sin nosotros. Hace días mi esposa me comentó que en una reunión de damas, mi hija la mayor comentó algo similar. Por mi carácter, mi conducta es siempre hacerlas más dependientes de Dios y de ellas mismas, que saquen, extraigan lo mejor que depender más de mí. Incluso mis nietos. Ay, mi abuelo no me quiere ayudar. No, aprenda a hacer las cosas. Y mi hija la mayor comentó en esa reunión, dice mi esposa, algo que a mí me impactó. Mencionó mi hija que yo le había enseñado lo siguiente: necesito que no me necesites. Qué tremendo. No es porque no las ame, es porque sé que ellas van a tener un mundo al cual tienen que enfrentar solas y tienen que decidir qué van a hacer y qué riesgos tomar, qué acciones agregar para llegar y cambiar sus circunstancias. Dios está haciendo lo mismo. Dios no es un padre consentidor para hacernos las tareas, para darnos lo que queremos en la mesa, para hacer como pensamos. No, eso sería robarnos lo mejor, porque nos limitaríamos a nosotros mismos. Permítame ahondar con David, que el tiempo se me va. Wow. La lectura que leímos es el antecedente previo a enfrentar a un gigante llamado Goliat. David hace una declaración poderosísima.
Él dice que él estaba cuidando las ovejas de su padre en el campo, pero ahí fue su momento más intenso de preparación para perder el temor. Él enfrentó león, enfrentó al oso como resultado de una preparación previa a los retos que vendrían el día de mañana. Él aprendió cómo enfrentar la adversidad y cómo superarla con fe, valor, determinación. Un pastor, si es que tú y yo tenemos la idea correcta, un pastor está en el campo, solo, viviendo, en comunión con sus ovejas, al cuidado de ellas, en una relación donde las ama, las cuida, protege, alimenta. Así que David había aprendido a valorar la relación con sus ovejas. Y cuando venía el lobo y alguno de ellos trataban de llevársela, David se enfrentaba. ¿Por qué? Porque había desarrollado carácter, valor. Había decidido que lo que había sido puesto en su mano, nadie se lo iba a quitar. Un punto más para irnos. Tú no podrás alcanzar un reto mayor si no vences los actuales. David pudo enfrentarse a Goliat porque había superado al león y al oso. Si tú y yo no podemos superar los retos que hoy tenemos enfrente, no podremos enfrentar los retos de mañana. Wow. Y reitero, en cada esfera de tu vida tenemos que ser como David, aprender a ser dependientes de Dios, a ser fieles con lo que Dios ha colocado en nuestras manos, a reconocer que en el plan y en el propósito de Dios, en ese viaje, habrá muchos imponderantes, habrá una cantidad de circunstancias que están fuera de nuestras manos, pero no de las de Dios, que tendremos que aprender a tomar decisiones sabias. Tendremos que aprender a caminar aún sin ver ese destino, pero creer que vamos a ese destino, pase lo que pase. El sol puede ausentarse, las nubes pueden empañar nuestro día, pero Dios siempre sabe cómo hacer resplandecer un rayo de luz de esperanza. Goliat fue uno más en el escenario, en el desarrollo del carácter de David. No era difícil, no era imposible, pero él había desarrollado sus capacidades y habilidades al máximo. Le adjudicamos mucho a que, ¿recuerdas la historia con aquella onda que David lanzó y esa piedra pegó en la frente de este gigante? Si David no hubiese ejercitado sus capacidades y talentos, no lo hubiera atinado en la frente. ¿Qué capacidades y habilidades tienes? Depúralas. Busca la excelencia. Decide superarlas. Porque las necesidades de hoy tú las puedes superar, pero que el día de mañana, con lo que tienes en la mano, ¿será válido para superarlo? ¿Será suficiente para cambiarlo mañana? ¿Te das cuenta? David aprendió a manejar muy bien esa onda, es decir, su arma para contrarrestar el adversario, para impedir ser derrotado. Y Dios ha colocado en tus manos muchas capacidades y habilidades. ¿Las estás llevando a la práctica? ¿Las estás desarrollando? ¿Estás depurando lo que has recibido? Recuerda, si no vencimos al león ni al oso, no podremos vencer a Goliat. Gigantes toda tu vida vendrán. Gigantes toda la vida los vamos a enfrentar. Pero déjame decirte,
los gigantes son susceptibles de ser derrotados. Gracias, Dios. No hay gigante que Dios no sea capaz de derrotar. Pero tenemos que estar preparados. Aprendamos entonces a no abrir la puerta a la queja, a no dejarnos vencer por las circunstancias. Si Dios está contigo, Él está preparando escenarios para llevarte a cosas más grandes. Dios nunca te va a llevar a la derrota. Va a aprovechar cada ocasión para hacerte un vencedor. Tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que aprender de nuestro ayer y con la ayuda de Dios seguir adelante. Yo he estado orando y pidiéndole a Dios que me ayude a hacer lo que Él espera que sea. Y cuando tú haces una oración de esa naturaleza, ya no es como tú quieres, sino como Dios quiere. Y a veces las cosas van a parecer más difíciles, y lo serán. Pero recuerda, cuando Dios tiene el control, nunca lo va a perder. Nunca lo va a perder. Y tú estás hoy escuchando para aprender lecciones que te van a hacer una persona, un creyente efectivo. Seamos sensibles. Y como David, Señor, me rindo a ti. Te entrego mi presente y te entrego mi futuro. Cumple tu propósito, Señor. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Y es donde podemos decir, Señor, llévame donde tú tienes ya reservado ese destino. Nunca será fácil. Hay lágrimas, hay tiempos adversos, pero el viaje no concluye. Próxima semana, si Dios permite, trataremos de concluir el tiempo que a David le tomó llegar al final del viaje y cómo llegó al final del viaje. Recuerda, no es cómo iniciamos la carrera, es cómo la terminamos. Podemos iniciar rápido, con tanto ánimo, con tanto deseo, pero quizás en ese viaje podamos desistir. Pero si permanecemos, podremos llegar al final y decir: gracias, Dios, por tu gracia y por tu amor. Cierra tus ojos ahí. Tú estás en lo individual, en circunstancias que quizás te rebasan. Quizás no entiendes ni sabes cómo salir de este entorno. Has dado lo mejor, has buscado con tus mejores recursos superarlos. Pero debo reiterarte, cada aspecto de tu viaje, Dios tiene el control. Y si hoy puedes decirle: Señor, aquí está, ayúdame a caminar tomado de tu mano y hacer tu voluntad. Esto es algo que tú en lo individual puedes hacer. Permíteme orar en voz alta. Padre, gracias por legarnos el manual del creyente, por revelarnos el final desde el principio. Tus planes son perfectos. El destino al cual nos has llamado es glorioso, es un privilegio. Pero del viaje nada mencionaste. Si hay escalas, cambios de horarios,
altibajos, tormentas, pero sé que en cada momento de mi viaje, así como has estado en el ayer, lo estarás hoy y el día de mañana. Gracias, Dios, porque tú estás llevándonos de gloria en gloria, de proceso en proceso, pero también de victoria en victoria, Señor. Gracias por las batallas que hoy nos permites enfrentar, no por ser fuertes, sino por entender hoy que han sido preparadas para extraer lo mejor de nosotros y retirar todo lo incompatible para nuestro provecho, Señor. Gracias porque en esas batallas, en esa arena no estoy solo. Tú me aseguras estar conmigo en cada momento de mi día, Señor. Y esa es la gran victoria que alienta mi fe. Si tú estás conmigo, todo es posible, Señor. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Y mientras tú hablas con Dios, podemos escuchar algo suave y habla con Dios. Gracias, Señor. Lo que yo soy y tengo aquí, pongo a tus pies, oh Señor, mi Dios. Lo que sufrí, lo que reí, el gozo y dolor, lo doy todo a ti. Dios, te ofrezco mi vida a ti, todo lo que viví, para darte gloria, y mis días te doy, Señor, mi alabanza a ti, como un sacrificio, Dios. Cristo, a ti me rindo. Lo que yo soy y tengo aquí, pongo a tus pies, oh Señor, mi Dios. Lo que sufrí, lo que reí, el gozo y dolor, lo doy todo a ti. Dios, te ofrezco mi vida a ti, todo lo que viví, para darte gloria, y mis días te doy, Señor, mi alabanza a ti, como un sacrificio, Dios. Cristo, a ti me rindo. Gracias, Dios. Qué día maravilloso. Vamos a despedirnos. Permíteme orar por ustedes. Que Dios les llene de su gracia, de su amor, de sus bondades. Gracias, preciosa. Y antes de ir, vamos a orar por Julieta Valenzuela, que hoy empezaron la iglesia en Torreón. Y de esta manera Dios siga obrando. Y después nos despediremos. Padre, te agradecemos
lo que estás haciendo en Julieta, por ese cambio radical, Señor, de dedicar esta vida, este tiempo para propiciar, abrir las puertas de ese lugar donde hay necesidades, donde las personas requieren un refugio, una extensión de la casa del Padre con amor, Señor. Y pedimos estés ahí, tu bendición, tu cuidado, tu provisión en cada área de su vida, Señor. Y permite se convierta ese lugar donde las personas encuentren la solución, la respuesta a las necesidades de su vida. Eres tú quien hace la obra, Señor, y te damos las gracias. Mi Dios, ahora que salimos, gracias por cada uno de mis hermanos, por su tiempo invertido hoy, por desafiar la lluvia, el frío y estar aquí, Señor. Sé que tu bendición se hará una realidad a cada día de la semana, Señor. Padre, guarda a mis hermanos de todo riesgo, peligro, y envía la palabra poderosa donde su bendición está, Señor, en tus manos, y los prosperes rica y abundantemente en cada área de su vida. Señor, prepara citas divinas hoy para hablar de tu amor y especialmente de la Navidad, y compartir a otros el gran amor de Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga. Bendiciones, salúdese.